Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a comenzar con la tercera unidad del curso llamada Teoría de colas. Como frase motivacional tenemos que el tiempo que la población de un país pierde al esperar en colas es un factor importante tanto en la calidad de vida como en la eficiencia de la economía. Efectivamente es así. Es mucho el tiempo que se pierde si uno empieza a contabilizar los innumerables servicios que tiene un país y la población completa en no ser eficiente. Más imagínense hoy en día en el contexto de pandemia que nos encontramos, la cantidad de tiempo de espera que se pierde y no se recupera es i- invaluable y demasiado, ¿no? Y nos cuesta mucho a todos. Entonces, vamos a ver primero algunos ejemplos de sistemas de esperas. Por ejemplo, si hay personas que están esperando por ser atendidas, ¿no es cierto? El resultado que tienen ellos como consecuencia de esto es calidad de vida, ¿no es cierto? Hay calidad de vida que se pierde y hay una pérdida también de tiempo de trabajo. Por ejemplo, pensando en alguna persona que pidió permiso especial para ir a hacer esta actividad, ir a hacer este servicio, ¿no es cierto?, a recibirlo, y entonces se pierde de trabajar producto de que está ahí esperando a que lo atiendan. También tenemos máquinas esperando por ser reparadas. Estas máquinas, de alguna forma, si no están trabajando, uno lo que hace es perder producción. Entonces, eso es un tema indudable. ¿Mm? Vehículos, en general, vehículos digamos, de transporte que están esperando por descarga, ya sean camiones, barcos, etcétera. También eh, u- tienen ciertos retrasos y esos retrasos de alguna forma, ¿qué consecuencia tienen? Básicamente que los envíos subsecuentes o las siguientes operaciones que tienen que hacer se ven afectadas también en sus esperas. Así que todo se hace ineficiente. Los aviones también que están esperando por despegar o aterrizar en una determinada pista, ¿no es cierto?, un aeropuerto, también generan desorden y generan problemas porque en el fondo se provoca, en el fondo, consecuencias futuras como que los siguientes vuelos se demoren en partir o en aterrizar también, ¿no? Entonces al final todo eso tiene unas consecuencias posteriores. También las transmisiones en telecomunicaciones saturadas, fallas inesperadas en los datos, eso es lo que provoca, digamos, esto. Pero también cuando hay transmisiones de telecomunicaciones saturadas hay problemas de transmisión, por ejemplo, problemas de internet o problemas de conectividad en general, para llamarse, comunicarse con familiares, etcétera, lo cual ocurre mucho, sobre todo en las épocas de emergencias. También si hay esperas en los procesos de fabricación, eso genera problemas y como resultado la perturbación en la producción subsecuente, en las etapas siguientes que quedan de la producción. Y si hay retraso de los trabajos de servicios también, como consecuencia ocurre una pérdida de negocios futuros. Y, o sea, pueden de alguna forma este mal servicio, por así decirlo, o el retraso en los trabajos, verse como una pérdida de imagen, lo que provoca en el fondo pérdida de negocios futuros. Entonces, teoría de colas es el estudio de la espera en distintas modalidades que se puede dar. Usa los modelos de colas para representar los tipos de sistemas de espera. Em, Estos modelos en particular son bastante útiles porque a través de estos modelos nosotros podemos evaluar el desempeño del sistema, ¿sí? Y por eso es relevante determinar cuáles son las medidas de desempeño que vamos a medir para que la redundancia, para finalmente tomar decisiones si el sistema está prestando un servicio adecuado o no, o si queremos mejorar alguna métrica respectiva con respecto a algún nivel de servicio, ¿no? Como los tiempos de espera, como la cantidad de personas en cola, etcétera. Ahora, eso es súper importante que estos modelos buscan sí encontrar un balance entre los costos de servicio, como ahí se señala, y la cantidad de espera. ¿Por qué eso? Porque nosotros todos, me imagino, hemos ido alguna vez a un supermercado y nos hemos encontrado con la grata, bueno, a veces grata posibilidad de que la caja esté desocupada, pero a veces la no muy grata, eh, digamos, situación de que todas las cajas están ocupadas y hay tremendas filas de espera.
o colas de espera, como le quieran llamar, eh, o líneas de espera. Y en el fondo, en ese caso, uno siempre se pregunta, pero si hay tantas cajas vacías, ¿por qué no contratan a más gente y abren más cajas? Bueno, y ahí lamentablemente el punto es que no tenemos la, digamos, el presupuesto infinito en el supermercado, en la tienda, etcétera, lo cual sería ideal, ¿no es cierto? O sea, de hecho, a cualquier gerente de cualquier supermercado o tienda le encantaría que ninguna persona esperara porque todas las personas estarían felices de ir a atender porque el servicio de atención sería ideal. Pero la verdad es que en la práctica se hacen estudios asociados a estudios estadísticos generalmente en cuanto a cómo el nivel de ocupación, el nivel de personas que llegan en distintos tipos horarios a los supermercados y a partir de ellos se determinan la cantidad, entre comillas, óptima, podríamos decir, de cajeros o servidores, ¿no es cierto?, que tendría que tener esa tienda o ese supermercado en un determinado momento del día, ¿no? O dependiendo del día también, porque hay estacionalidades, o dependiendo de la época del año. Entonces es un tema un complejo, por supuesto, como les digo, que todos quisiéramos que estuviesen siempre todas las cajas abiertas, pero eso tiene muy alto costo en remuneraciones y por supuesto no es eficiente para ningún negocio. Entonces por ello que estos modelos nos ayudan a dar un cierto indicio si los indicadores de desempeño son adecuados o no en cuanto a cuánto es el número promedio de personas esperando por cola, por ejemplo, o por caja en un determinado tiempo, cuánto es el tiempo que está dispuesto a esperar la gente, cumplimos o no cumplimos con ese tiempo, etcétera, ¿no? Y esa es un poco la idea de la teoría de colas que nos podría ayudar a responder ese tipo de preguntas. Entonces, como agenda, vamos a ver una introducción, vamos a ver el proceso de nacimiento y muerte, modelos de colas también basados en el proceso de nacimiento y muerte, modelos de colas con distribuciones no exponenciales, redes de colas y modelos de decisión. Entonces, lo más elemental en un sistema de colas es esta representación que tenemos acá, donde tenemos un proceso básico, ¿no es cierto?, que está compuesto por una fuente de entrada, que en el fondo es donde llegan nuestros clientes. Vamos a ver que clientes pueden ser muchas variantes de clientes, pero ese es el concepto. Y acá tenemos un sistema de colas, y cuando los clientes llegan, hacen cola. Y esta cola puede estar vacía o puede tener gente anterior, otros clientes, ¿no es cierto?, esperando por ser atendidos. Y luego de cuando les toca el turno respectivo, estos clientes son atendidos a través de este mecanismo de servicio. Y una vez que los clientes son atendidos, se retiran del sistema como clientes servidos. Las fuentes de entradas pueden tener ciertas características que nos va a interesar considerar, por ejemplo, el tamaño. Cuando hablamos de tamaño hay dos posibilidades, finito o infinito. Los modelos más comunes hablan de población de tipo infinita, que significa que cualquier persona puede llegar, ¿no es cierto?, a un supermercado, a un mall, etcétera. Pero hay algunos modelos o sistemas en particular en los cuales la cantidad de personas que puede llegar es finita. Por ejemplo, si lo que estamos modelando es un sistema de reparación de máquinas y esas máquinas son pertenecientes a una empresa, esa empresa supongamos que tiene 5 máquinas, bueno, a ese taller de reparación nunca van a llegar más de 5 máquinas porque ese es el tamaño de la población, ¿no? Así que claramente ahí hay un ejemplo de tamaño de población finita. También lo importante es entender el patrón de generación. Cuando hablamos de patrón de generación nos referimos a cómo van llegando esos clientes, ¿no es cierto? O cómo esta fuente de entrada va generando a estos clientes que van llegando al sistema de colas. Entonces, para ello es muy importante entender el tiempo entre llegadas y lo más usual del tiempo entre llegadas es que este tiempo entre llegadas sea exponencial o markoviano y además también otro aspecto importante es el número de clientes que hay hasta el tiempo t, ¿no? De alguna forma el número de clientes hasta el tiempo t nos va a definir si es que es posible o no que ingresen más personas al sistema, en el caso de que el sistema tenga una cierta capacidad limitada, y otro tipo de información relevante para ver cómo es la dinámica de este sistema. Y también tenemos el comportamiento de los clientes. Cuando hablamos de comportamiento de los clientes nos referimos a si los clientes, por ejemplo, llegan de a uno, llegan de a dos. Si nosotros estamos, por ejemplo, moderando un sistema de colas que está asociado a una agencia de turismo, es muy probable que los clientes no lleguen de a uno, sino que lleguen de a dos, por ejemplo, porque son parejas que están planificando sus vacaciones, están planificando su luna de miel, etcétera, por ejemplo es usual en ese caso, ¿sí? Entonces esto también es un tema que nos va a importar modelar.
Luego, dentro del sistema, lo primero que tenemos es la cola, y en la cola hay una cosa importante que debemos considerar, que cuánto es el tamaño máximo de esa cola. ¿Ya? Bueno, a veces suponemos nosotros que esa cola es infinita. La verdad es que la realidad nunca es infinita, pero a veces es tan grande el lugar donde está que puede ser muy grande. Pero hoy en día con todo este tema de los aforos y lo que está pasando, claro, cada vez hay más lugares, las colas son limitadas, ¿no? Pero básicamente eso nos interesa ver, ¿no? Si es finito o infinito. Generalmente, como les decía, es infinito, pero en muchas ocasiones es finito, a veces por temas de capacidad. Si pensamos que el sistema de cola es una peluquería, claramente la peluquería va a ser un local no muy grande y dentro habrán dos, tres sillas y ese es el número máximo de cola, ¿no? La gente que puede estar sentada esperando que lo atiendan. También tenemos la disciplina en la cola, y la disciplina en la cola es importante porque nos interesa saber si es cómo en el fondo las personas van a ser atendidas, ¿no? Y las personas, para que sean atendidas, generalmente se utiliza la disciplina tipo FIFO, que significa First In, First Out. En el fondo es la primera persona que llegue o el primer cliente que llegue es el primer cliente que se atiende. Pero también existe el LIFO, Last In, First Out. Existen otros tipos de prioridad, por ejemplo, en las urgencias médicas, en las urgencias de los hospitales, hay prioridades según lo que le esté pasando a la persona. También podría ser aleatorio esto, ¿ya? Eso también puede ser una posibilidad, pero es más raro que se dé. Pero básicamente eso es lo que se busca determinar en la disciplina de Acora, ¿no? Por ejemplo, cómo se van atendiendo las personas, cuál es la prioridad, cuál es el orden en que se atiende. Y lo más usual es FIFO. También pueden ser colas que sean con o sin interrupciones. Cuando hablamos de con o sin interrupciones nos referimos, por ejemplo, a que las personas sigan en la cola, pero están esperando que por algún motivo, ¿no es cierto?, los servidores no están atendiendo en este momento. Puede ser que se les cayó el sistema, puede ser que fuera una colación y las personas siguen esperando. Entonces, en ese caso, hay una interrupción del servicio y eso es algo que puede ser modelable también. Y por supuesto que afecta a las medidas de desempeño de ese sistema. Y por último tenemos el mecanismo de servicio, y el mecanismo de servicio que mostramos acá, esta parte. Hay algunos aspectos interesantes a considerar, por ejemplo, como los canales de servicio. Cuando hablamos de los canales de servicio es en el fondo si vamos a tener uno o varios servidores en paralelo atendiendo a distintas personas. Puede ser uno solo, o como decían, pueden ser varios y los consideramos en paralelo. También estos canales pueden tener distintos tipos de disposiciones. Por ejemplo, puede ser que la cola sea única para todos los servidores, pero también puede ser que sean colas independientes, como generalmente pasan en los supermercados, donde cada caja tiene su propia cola. Y esa es otra disposición de los canales de servicio. Y el aspecto más importante quizás es el tiempo de servicio, ¿sí? O sea, cuánto tiempo en promedio nos demoramos en atender a un cliente dentro de este sistema de cola. Y en general, ese tiempo de servicio sigue una distribución exponencial o markoviana. Pero existen otras alternativas, como por ejemplo la degenerada, que en el fondo significa que los tiempos de servicio son constantes. O bien también puede ser una distribución Erlang. Acuérdense que una suma de dos exponenciales con el mismo parámetro de forma, digamos, o sea, digamos, lambda, el valor esperado de la misma exponencial, si es el mismo, si yo sumo 2 me da una Erlang de grado 2, ¿no? Si sumo dos exponenciales. Bueno, y así, puede ser distintas distribuciones de probabilidad, la verdad, y eso es un tema que debemos prestar atención. Entonces, el proceso de cola elemental es el que se muestra en la pantalla. Tenemos los clientes que llegan a este sistema de colas, aquí arman una cola. Generalmente esta cola es una cola única, podría ser. Esto es lo que estamos ilustrando en este momento, la verdad. Y tenemos cinco servidores en paralelo que están atendiendo a cinco clientes distintos. Y una vez que los clientes atienden, se retiran del sistema y van pasando los elementos que están aquí esperando en la cola. Ahora, los clientes pueden ser de distinto tipo, como hablábamos antes. De hecho, en los sistemas de tipo simulación hablamos de entidades más que de clientes, pero es similar el concepto. Y pueden ser personas, que es lo más natural. Puede ser una pareja, como hablábamos anteriormente, pero también puede ser una máquina que necesita ser reparada o un producto que necesita ser ensamblado o desensamblado, ¿no? Separado, etcétera. Y los servidores pueden ser una persona, varias personas, pueden ser
también de manera física, ¿no es cierto?, en algún lugar, como también puede ser de manera, una central telefónica, también puede ser un sistema de espera, ¿no es cierto? Y también pueden ser servidores máquinas del tipo cajero automático, donde tú vas a retirar dinero, digamos, bueno, a lo que en inglés le llaman los ATM, ¿no? También puede ser un tipo de servidor. Y los sistemas, la verdad es que pueden ser de distintos tipos, sistemas de servicio comercial, sistemas de servicio de transporte, sistemas de servicio interno, sistemas de servicio social, personales. La verdad es que pueden ser muchos, ya que ustedes pueden leer distintos ejemplos, pero en honor al tiempo no vamos a entrar mucho a estos detalles. Bueno, ¿cómo se etiquetan estos modelos o cómo se clasifican, ¿no? Ese es un tema importante. Entonces vamos a ver esta separación acá, en este caso de tres campos, que es lo que se conoce bastante como la notación de Kendall, en honor a ese autor que la creó. Entonces, en el primer campo, lo que se coloca es cómo es la distribución de probabilidad del tiempo entre llegadas. En el segundo campo es cómo es la distribución de probabilidad del tiempo de servicios. Y en el tercer campo es la cantidad de servidores, vale decir cuántos servidores en paralelo hay. Generalmente, los tiempos entre llegadas o la distribución de probabilidad de los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio es markoviano porque es exponencial, así que es muy usual que ustedes vean en los modelos una M, un MM, digamos, en los dos primeros campos. Y también, bueno, a veces se le llama Poisson básicamente porque está muy asociado al lo que es un proceso de llegada Poisson, Poisson homogéneo, y en el fondo eso es básicamente por la relación que existe entre la distribución exponencial y un proceso Poisson. También los tiempos entre llegadas podrían estar basados, como la hablamos en algún momento, en una distribución degenerada. Y esta distribución degenerada significa en el fondo que los tiempos son constantes. Esto pasa mucho si estamos modelando un sistema em, de manufactura automatizado, donde las máquinas se demoran siempre exactamente lo mismo en procesar lo mismo y también, no sé, una correa transportadora se demora lo mismo en transportar la materia prima, por lo tanto ahí los tiempos entre llegadas serían constantes y los tiempos de servicio también. También puede ser una distribución Erlang o una distribución general. Cuando tengamos esa G de distribución general, sí, lo malo es que las fórmulas son muy generales, por lo tanto, y de repente poco precisas, pero es algo que se utiliza muchas veces en el caso de que no podamos demostrar, por ejemplo, que los tiempos de entre llegada, los tiempos de servicio, no sean markovianos o exponenciales. Entonces, así, un ejemplo que se van a ver o una notación sencilla que van a ver seguido puede ser, por ejemplo, un MM4, lo cual significa que los tiempos entre llegadas son markovianos, los tiempos de servicio son markovianos y hay cuatro cajeros en paralelo atendiendo en ese servicio. Nosotros vamos a estar interesados en el comportamiento de largo plazo del sistema. ¿Por qué eso? Porque inicialmente el sistema se puede ver muy afectado por esas condiciones iniciales con las que comience. Y eso es lo que vamos a, a evitar de capturar, ¿no? Nos interesa bien el largo plazo y no el periodo transiente que se conoce. Entonces, como dice acá, cuando un sistema de cola apenas inicia su operación, el estado del sistema, o sea, el número de clientes del sistema, se encuentra bastante afectado por el estado inicial y por el tiempo que ha pasado desde el inicio, ¿ya? Se dice entonces que el sistema se encuentra en un estado o en una condición transitoria. Y efectivamente es así. Por ejemplo, si nuestro interés está en la demora de los clientes en una sucursal bancaria y la sucursal bancaria apenas abre con cinco cajeros, pero vacío, digamos, el sistema, no hay nadie, tú entras y te atienden de inmediato, tu tiempo de espera es mínimo y para ti es muy satisfactorio eso, pero seguramente eh, si una persona va a las 12 del día ya eso no es así y por lo tanto, eso es lo que nos interesa medir, ¿no? Más cercano, por ejemplo, a las 12 del día, pensando en que en ese momento ya va a haber ha avanzado bastante el horario desde que abrió el sistema y por lo tanto uno puede ver las medidas más reales, ¿no? De régimen. El mismo ejemplo bancario, si es que comenzara, ¿no es cierto? Abre sus puertas del banco, pero abre con 10 personas esperando por ser atendida y tiene 5 cajeros que atienden, necesariamente van a haber 5 personas atendiéndose inicialmente y otras 5 personas en cola y ya empezó el sistema colapsado desde que abrió. Y por lo tanto,
las condiciones y las medidas de desempeño, por ejemplo, los tiempos de espera van a estar muy condicionados a esas condiciones iniciales del sistema y eso es lo que no queremos medir porque eso es muy variable. Lo que nos interesa son las medidas de largo plazo, tal como las que vimos en cadenas de Markov, tanto de tiempo discretos como de tiempo continuo, que queríamos medir cómo es el comportamiento en el largo plazo del sistema. Bueno, acá es exactamente lo mismo, de hecho la teoría de cola es un caso particular de las cadenas de Markov de tiempo continuo. Entonces, eso es lo que nos interesa, el largo plazo, lo que se alcanza, lo que se conoce también como condición de estado estable o condición de estado de régimen o de estado estacionario. Y la teoría de colas tiende a dedicar entonces, en general, su esfuerzo en esta condición de estado estable o estado estacionario, y en parte es porque el caso transitorio analíticamente es más difícil, pero también es porque es muy variable y no nos permite de alguna forma medir la medida de desempeño como tal, ¿no? O sea, como realmente son, sin estar condicionadas a esta situación inicial que condiciona mucho. Entonces, esta condición transitoria también se le conoce como periodo de calentamiento del sistema, donde en el fondo es muy variable todo y va a depender mucho de cómo abrió, cómo partió el día este sistema. Entonces, vamos a ver ahora una terminología y notación de este tipo de sistemas. En particular vamos a anotar con S la cantidad de servidores que tenemos. Vamos a anotar con N el tamaño de la población o la población de clientes potenciales. S decíamos que eran los servidores y K es la capacidad total del sistema. ¿Ya? Esto incluye en el fondo la capacidad de la cola más la cantidad de servidores que pueden tener a personas atendiendo. También tenemos variables de estado, tal como veíamos en cualquier cadena de Markov de tiempo o en tiempo continuo. Y en particular nos interesa n, o también podemos llamarle n de t, ¿cierto? Porque esta variable se representa en el tiempo, igual que aquí nq de t. Entonces n representa la cantidad de clientes que hay en el tiempo t en el sistema y nq de t representa la cantidad de clientes que están en la cola en el tiempo t actualmente. Y esas variables son variables aleatorias, por supuesto. Y n, si ustedes se dan cuenta, es una descripción suficiente, lo que significa en el fondo que NQ se puede deducir, digamos, su valor o el estado a partir de cuántos servidores tiene el sistema activo actualmente y cuántas son las personas en total que hay en el sistema. Si yo tengo la cantidad total de personas que hay en el sistema más la cantidad de servidores que tengo, entonces n mayúscula menos s nos entrega cuánto es la cantidad de personas que hay en ese momento en cola. También nos interesa PJ, que es la probabilidad de que en ese momento hayan J personas en el sistema, J clientes. ¿Sí? En el fondo, P sub J lo podemos denotar como la probabilidad de que N de T o N, como ustedes gusten, sea igual a J, ¿no? En ese tiempo, en el tiempo T. Y el análisis asintótico es el análisis a largo plazo, que son las medidas de desempeño que nos interesa medir, y en particular vamos a ver estas medidas de desempeño como esenciales. L, que es en el fondo el número esperado de personas en el sistema en cualquier momento. LQ, el número de personas esperadas en cualquier momento en cola. W, el tiempo esperado de estadía de un cliente dentro del sistema, es el tiempo estadía que se conoce. Y WQ, el tiempo esperado de cualquier cliente en cualquier momento, ¿no es cierto?, que va a pasar en una cola, ¿ya? En la cola, o sea, en el fondo va a pasar en espera dentro del sistema. Y con lambda j vamos a denotar la tasa de llegada de los clientes al sistema y si es constante para todo j la vamos a anotar con lambda simplemente. Lo mismo para esa es la tasa de llegada y para la tasa de servicio también es la misma idea. En general la tasa de servicio la vamos a anotar con mu sub j, pero si es constante, eh, por ejemplo, como dice ahí, claro, si es constante para todo j mayor o igual a 1, o sea, para cada vez que haya más de un cliente en el sistema, la vamos a anotar con mu solamente. Y en este caso, como dice ahí, mu sub j es s por mu, cuando j es mayor o igual a s. Acá tenemos un poco la definición más clara, ¿no? Si es que hay
menos personas que la cantidad de servidores, entonces la tasa de salida sería la cantidad de personas atendiéndose, ¿no es cierto?, en el sistema por mu. Pero si hay más cantidad de personas que cantidad de servidores, quiere decir que hay cola, pero la tasa de salida entonces es S, la cantidad de servidores, multiplicado por mu. Entonces, la tasa de salida, ¿de qué depende? Depende de cuántas personas hay dentro del sistema y si esa cantidad es menor o no que la cantidad de servidores que hay atendiendo dentro del sistema. Estas tasas de llegada y de servicio son tasas que se miden como clientes por unidad de tiempo, y esas tasas que se miden como clientes por unidad de tiempo pueden ser clientes por hora, clientes por minuto, clientes por segundo, aunque lo más usual es clientes por hora o clientes por minuto. ¿Mm? Y como esas son tasas, los recíprocos, o sea, uno partido por lambda y uno partido por mu, representan los tiempos esperados. En particular, uno partido por lambda representa el tiempo esperado entre llegadas y uno partido por mu representa el tiempo esperado de servicio. Y también es importante notar este factor ρ como el factor de utilización. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Es una medida para ver qué tan congestionado está el sistema. Mientras más cercano a uno sea ese valor, más congestionado va a estar el sistema y por lo tanto más colas se van a generar. Eso es lo usual que uno esperaría. En el largo plazo, este factor de utilización uno espera siempre que sea menor a uno, porque si no las fórmulas y los cálculos no convergen. Y eso tiene un sentido físico bastante lógico. Imagínense que, por poner un caso, la tasa de llegada lambda son 10 personas o 10 clientes, ¿no es cierto?, por hora, y la cantidad de servidores, por ejemplo, son 5, y la tasa de servicio es 1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo soy solamente capaz de atender, o sea, cada servidor es capaz de atender solamente un cliente por hora. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico 5 por 1, que sería el SMO que está en el denominador, eso nos da 5. Y lambda, que es 10, sería mucho mayor que esa multiplicación, 5 por 1, que es 5, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Significa que en promedio van a llegar 10 clientes por hora, pero en promedio solamente van a salir 5 clientes por hora. Por lo tanto, ese sistema va a reventar, va a colapsar, porque es mucha más la gente que entra que la gente que sale, en promedio. ¿Ya? Y si eso pasa, entonces el sistema va a colapsar y por lo tanto es imposible calcular ninguna medida de desempeño porque el sistema va a estar reventado, va a estar colapsado. Por ende, para que existan medidas de desempeño válidas, ρ tiene que ser menor a 1, ¿ya? Y eso implica en el fondo que lambda tiene que ser más pequeño que S por mu. Si eso es así, entonces esas medidas de desempeño en el largo plazo van a existir. Hay ciertas relaciones interesantes entre nuestros indicadores de desempeño, que son L, LQ, W y WQ. W es el tiempo de estadía promedio de una persona en el sistema y es L partido por lambda barra. WQ es el tiempo esperado, ¿no es cierto? O el tiempo de espera esperado, si lo quieren ver así, de una persona en el sistema, que en el fondo es el número de personas que hay en la cola en cualquier momento, dividido por lambda barra, que es como el número promedio de la tasa de llegada, o la tasa de llegada promedio, el lambda efectivo. Y esta otra fórmula muy importante, que es la fórmula de Little o la ley de Little que se llama, que dice que el número esperado de personas en el sistema es el número esperado de personas en cola más el número esperado de personas que se están atendiendo. ¿Sí? Esto que está acá representa el número esperado de personas que se están atendiendo en cualquier momento en el sistema. Y ese lambda barra, como decíamos, también se conoce como lambda efectivo, ¿ya? Y ese en el fondo no es nada más que el valor esperado, ¿sí? O sea, son cada valor posible de lambda, dependiendo de la cantidad de personas o de clientes que hay en el sistema, desde 0 hasta infinito, por su probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Entonces, lambda j por p sub j. O sea, en el fondo es un valor esperado, un valor promedio. Y lo interesante de estas tres fórmulas es que conociendo uno de esos valores, es posible obtener todos los otros valores a través de la relación que existe entre estas medidas de desempeño. También recordando un poco la fórmula de Little que veíamos al final, L igual a LQ más el número de personas esperadas
atendiéndose, el número de personas que deberían estarse atendiendo en promedio. Si uno toma esta ecuación y la divide por el lambda efectivo o el lambda barra, nos va a quedar L dividido por lambda barra, LQ dividido por lambda barra, y este lambda barra se cancela. ¿Sí? Eso nos quedaría al tomar esta ecuación y dividirla por lambda barra. Pero L dividido por lambda barra es W, LQ dividido por lambda barra es WQ, y acá nos quedaría más 1 partido por mol. Y en el fondo esto no nos dice nada más que el tiempo esperado en el sistema es el tiempo esperado en cola más el tiempo esperado en el servicio. ¿Cuánto debería demorarse en ser atendida esa persona? Bien, entonces vamos a ver un poco el proceso de nacimiento y muerte, que es el proceso fundamental para poder derivar todas las ecuaciones de estas medidas de desempeño en el largo plazo o en el estado estacionario, que es lo que principalmente vamos a estudiar. Entonces, como dice acá, la mayor parte de estos modelos de colas que vamos a ver, los modelos esenciales, elementales, se basan en el proceso de nacimiento y muerte. Cuando hablamos de nacimiento, nos referimos a la llegada de un nuevo cliente. Nace un nuevo cliente dentro del sistema, o bien muere un nuevo, o sea, o muere un cliente en el sistema, que significa que el cliente se retiró del sistema, ya se retiró porque ya fue atendido. NDT es la variable de estado que ya habíamos antes, que representa el número de personas en el momento t, en el instante t en el sistema, o en el sistema de colas, como dice acá, pero en todo el sistema, no en la cola en particular. Y este proceso de nacimiento y muerte lo que hace es describir en términos probabilísticos cómo cambia la cantidad de personas en todo momento en el sistema a medida que avanza el tiempo. Y los nacimientos y muertes son individuales y ocurren de manera aleatoria, donde las tasas medias de ocurrencia van a depender del estado actual del sistema. Hay algunos supuestos importantes a considerar. NDT igual a J, si suponemos que hay en este momento J personas en el sistema, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta para el próximo nacimiento, como dice acá, o sea, para la próxima llegada, es exponencial, ¿ya? Y esa tasa es a tasa lambda sub J, donde J puede ser 0 personas, 1 persona, 2, etcétera, hasta infinito, si no hay limitaciones de la población. También, si hay J personas en el sistema, la distribución de probabilidad actual hasta el tiempo que falta para la próxima muerte, vale decir, a la próxima persona que termine de ser atendida, en términos de servicio, como dice ahí, es exponencial también, pero su tasa de salida, el parámetro es mu sub j, ¿ya? También para todo j. Y las variables aleatorias que acabamos de definir en el 1 y el 2, que quiere decir el tiempo, ¿no es cierto?, hasta el próximo nacimiento o el tiempo hasta la próxima muerte, son mutuamente independientes, ¿ya? Y una de las dos cosas va a pasar antes que la otra, por lo tanto el proceso va a cambiar del estado J al estado J más 1 en un instante, o sea, va a aumentar en 1 porque ocurrió un nacimiento, o bien va a disminuir en 1 de J a J menos 1 porque hubo una muerte, ¿ya? Entonces, de eso de qué depende, de cuál de las dos variables más pequeña o cuál de las dos variables ocurra antes, ¿no? Si ocurrió primero una muerte o ocurrió primero un nacimiento. Y este proceso de nacimiento y muerte es un tipo especial, en el fondo, de cadena de Markov en tiempo continuo, como lo habíamos visto en el capítulo anterior. Entonces vamos a ver, a profundizar un poco en este proceso de nacimiento y muerte y ver algún ejemplo. Y después vamos a ir derivando los modelos que son necesarios. Entonces primero, en el proceso de nacimiento puro, significa entonces que no hay muertes, solamente nacimientos. Entonces solo hay llegadas y nunca hay salidas, ¿no? Entonces mu sub j es igual a 0. Y un diagrama de tasas para este proceso viene dado de esta forma. Pueden haber 0 personas inicialmente, después a una tasa lambda 0 llega una persona y ahora hay una persona en el sistema, y a una tasa lambda 1 llega una segunda persona y así sucesivamente, hasta esto puede llegar hasta infinito, ¿no? Como no hay muerte, esto puede seguir creciendo hasta el tamaño del sistema, o si es infinito, hasta infinito, digámoslo así.
Lo importante es notar esto, ¿no? La transición de 2 a 3, de 1 a 2, etcétera, y el lambda respectivo. En el proceso de muerte pura es el contrario, nacimiento puro. Acá la gente en el fondo, o los clientes, ¿no es cierto?, se retiran del sistema, pero no ocurren nuevos nacimientos, no ocurren nuevas llegadas. ¿Cuándo ocurre esto? Como ejemplo frecuente de nuestra vida diaria, en un banco. En un banco hay un horario de cierre, en el caso de Chile, generalmente a las 2 de la tarde. Entonces, si las personas llegan, o sea, las que llegan hasta las 12 pueden atender, pero ya a las 2 en adelante nadie más puede entrar. Por lo tanto, de ahí en adelante todas las personas se retiran a través de, podríamos decir que es como un proceso de muerte pura, ¿no? Solo ocurren salidas del sistema y ocurriría este fenómeno, ¿no? Este diagrama de trazas. Por ejemplo, de J más uno con tasa mu J más uno se sale de este estado y se pasa al estado J. Después del estado J, o sea, que hay J personas, pasamos a que hayan J menos uno a través de la tasa mu sub J, y así sucesivamente hasta que hay una persona, ¿no es cierto? Y esa persona se atiende y se va, y entonces el estado cambia de 1 a 0 a una tasa mu 1. Vamos a ver un ejemplo. Eh, en particular este es el ejemplo o ejercicio 1 de los superconejos. Entonces tenemos el país A que está en guerra contra el país B y ha desarrollado unos superconejos como forma de ataque biológico. Estos conejos nunca mueren, pero tienen una tasa de reproducción que se explica a través de la siguiente fórmula. Lambda J es 0 si es que J es menor a 2. Sí, en el fondo aquí explican que los conejos no se pueden reproducir si no hay por lo menos 2. Y si hay 2 o más, sí, la tasa entonces de reproducción lambda J es igual a J, ¿ya? Y J es una tasa que se mide en conejos por semana que se pueden reproducir. Entonces la primera pregunta que se nos hace es, si se introducen 500 conejos en el país B en un tiempo X, ¿cuál será el tiempo esperado antes de que nazca el conejo número 501? O sea, ¿cuánto debería pasar hasta que nazca el conejo 501? Y la segunda pregunta que se nos hace es, ¿cuánto tiempo es de esperar hasta que nazca el conejo número 100.000? Entonces, para el próximo conejo, para el conejo 501, dado que hay 500, la tasa actual de reproducción es lambda 500, lambda sub 500, ¿no es cierto? Y como es igual a la cantidad de conejos, entonces en el fondo lambda 500 es igual a 500 conejos a la semana. Y por propiedades del proceso de nacimiento y muerte, nosotros sabemos que el tiempo que transcurre entre el siguiente nacimiento es exponencial, y es exponencial con una tasa de lambda sub j, ¿sí? O sea, como el tiempo promedio sería 1 partido por lambda sub j, y por lo tanto el W501, o sea, el tiempo que transcurre hasta que nazca el conejo 501, el tiempo esperado sería 1 partido por lambda 500, y eso sería en el fondo 1 dividido por 500, y 1 dividido por 500 es equivalente a decir 0.002 semanas, y eso aproximadamente son 20 minutos. Entonces es de esperar que una vez que se ponen los 500 conejos en el país B, en aproximadamente 20 minutos debería nacer el conejo 501. Ahora, ¿cuánto tiempo hay que esperar hasta que nazca el conejo número 100.000? Bueno, para eso, para que nazca el número conejo 100.000, primero tienen que haber 99.999, ¿no? De ahí viene el 100.000, que es el paso siguiente. Entonces, el tiempo de espera o asociado hasta que nazca el conejo 100.000, tienen que pasar muchos tiempos, ¿no? Tiene que pasar el tiempo que pasa promedio desde que hay 500 hasta que hay 501, y eso sería 1 partido por lambda 500, más el tiempo que transcurre desde que hay 501 hasta que aparece el 502. Van a ser 502, que eso sería 1 partido por lambda 501. Y así sucesivamente hasta que está el conejo 99.999, y el tiempo entonces que esperamos es que desde este tiempo hasta el 100.000 sería el tiempo asociado para que nazca este conejo número 100.000, ¿no? Entonces, esta tasa es 1 partido por 500, esta tasa es 1 partido por 501, y así sucesivamente hasta esta tasa sería 1 partido por 99.999. Y esto en el fondo es una serie armónica parcial. Pueden buscar por ahí las fórmulas matemáticas, sus cursos de cálculo seguramente lo vieron. Y esto podemos mostrar por calculadora que converge a 5,3 semanas aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que
Desde que ponemos los 500 conejos, aproximadamente en 5,3 semanas más, ya deberíamos tener 100.000 conejos instalados, ¿no? En el país B. Bien, con este ejemplo de los super conejos, damos por cerrada la clase del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.